nuestro colega y amigo Marcelo Rivero de la ciudad de Ensenada, a quien también le mando un saludo muy grande. Después pasaremos todos los mensajes, que son muchos. Vamos con el reportaje y después seguimos. Bien, estamos en comunicación con Eduardo Josami, que es abogado, profesor universitario, escritor, dirigente político, integrante de Participación Popular y además es director nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa. Decían, bueno, el Fondo Monetario no lo va a aceptar porque no tienen un plan. El Fondo Monetario, para sorpresa de muchos, y bueno, y de algunos de nosotros también, terminó apoyando la posición argentina, ¿no? Entonces, esa es la mejor demostración tal vez de lo cambiante que es la situación. Lo que no es cambiante, y por eso estamos tranquilos, creo yo, con el gobierno, es que se avanza en un sentido de favorecer a los sectores populares, favorecer una mayor autonomía nacional, revertir las consecuencias que las políticas neoliberales dejaron en la sociedad argentina. Bueno, todo eso me parece que es lo más importante en esta coyuntura. Y pensemos además que en una situación tan grave como la pandemia, lo lógico acá sería que el gobierno, cualquier gobierno, tuviera el rechazo de la población, porque llega un momento que la gente se cansa, dice, no puede ser, esto va cada vez peor, no tenemos... Y como no sabe que ni echarle la culpa, porque, bueno, el que cree en Dios piensa que Dios no puede ser tan malo para ser responsable de esto, y el que no cree en Dios no tiene a quién, con quién enojarse, ¿no? Entonces, la gente en estos casos generalmente se enoja con el gobierno. Claro. Y sin embargo, el gobierno tiene hoy más de la mitad de la población, pero mucho más. Está en un 60% de imagen positiva el presidente. Quiere decir que la gente reconoce, a pesar de las dificultades, a pesar de la bronca que todos tenemos por el momento que estamos viviendo, reconoce que hay alguien que está gestionando con sensibilidad, con respeto por la gente, preocupándose porque las políticas que se tomen tiendan a mitigar esta situación tan dura que se está viviendo. Y me parece que esto es fundamental. Para eso, esto que voy a decir no es original, siempre se repite, pero imaginemos, ¿no?, lo que sería este país con 6 meses de pandemia si hubiera ganado las elecciones Macri. Sí, no, sería un desastre. Seguramente haya ayudado en esa consideración que tiene el pueblo, más allá de la bronca y el cansancio, el hastío de tantos meses, las ayudas del IFE, del ATP, que siempre se puede decir que es tal vez insatisfactorio, pero que es una ayuda que, como decías vos, si hubiera estado Mauricio Macri no la tendríamos, y también la esperanza de que la vacuna se va a producir en nuestro país, más allá de que se hable de los primeros meses de 2021, ¿no? Pero creo que eso ayuda muchísimo a que también los ánimos se calmen. Sí, por supuesto, porque la gente ve que hay un gobierno que trata de enfrentar esta situación de la mejor manera. Claro. Y eso quiere decir que es un gobierno que no se ata a los grandes intereses empresariales como desgraciadamente casi siempre ha sido la norma en la Argentina. Entonces no está viendo este gobierno, como otros en el mundo, cómo especulan con esto, a qué empresas van a favorecer. No, está tratando de plantear la política más acertada para que se sufra menos el pueblo argentino con motivo de esta pandemia. Y el presidente, al que lo criticaron porque se da apoyo a una empresa nacional para que participe en la fabricación de esta vacuna, lo aclaró varias veces. No estamos casados con ninguna empresa ni con ningún país. Si aparece otra vacuna antes, vamos a comprar esa vacuna. Y por eso se dice que esta producción de la vacuna es una producción de riesgo, porque bueno, si no saliera bien esta vacuna, la empresa hizo una inversión. El Estado argentino no está comprometiéndose por anticipado, va a comprar millones de vacunas, sea cual fuera el resultado, ¿no? O si es que aparece otra vacuna mucho más rápida y mucho más efectiva. Por otro lado, también se ve que el gobierno va pensando en lo que se denomina la pospandemia.
se ve como en las últimas semanas ya el gobierno nacional o el gobierno provincial con Axel Kicillof anunciando medidas de producción y diferentes ayudas para que la industria empiece a avanzar. El presidente en estas horas también estuvo en una empresa automotriz. Entonces se ve que por ese lado también se apuesta no solamente a estar esperando que llegue esa vacuna, sino ya empezar a tratar de que la rueda empiece a moverse para que nos ayude, ¿no? a llegar a ese momento ya caminando, no a la espera. Sí, porque yo creo que además se ha visto después de varios meses de gestión de la pandemia que hay actividades productivas muy importantes que con cierto cuidado, respetando los protocolos, se pueden desarrollar Claro. sin demasiado problema, ¿no? Exacto. Y el gobierno entonces está avanzando en ese sentido, yo creo que por dos razones. Primero, porque es estratégico para la Argentina poder recuperar la economía en los sectores productivos fundamentalmente, y en segundo lugar, porque también es una manera de aligerar la situación crítica que se está viviendo con la pandemia. Así es. Diferente es la situación que estamos viviendo, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires y también en algunos lugares del interior, donde a mi juicio, se ha apresurado mucho algunas aperturas que tienen que ver con el comercio, el caso de los bares, por ejemplo, porque es incongruente con la gravedad de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y por suerte esto me parece que ya con la decidida aparición de los médicos y de muchas entidades vinculadas al tema de la salud que están reclamando más solidaridad en última instancia en estos últimos días, me parece que bueno, ojalá no sea necesario y esto no dure o no siga avanzando al ritmo que tememos, pero si así fuera, bueno, el presidente ayer dijo, yo no me va a temblar el dedo en volver para atrás todo lo que haya que volver, porque acá la prioridad es evidentemente, bueno, la que tiene que ver con proteger la salud y la vida de la gente de la mejor manera, ¿no? Sí, otro apuro también que notaba yo, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, el tema de estos chicos o chicas y chicos de menor recurso, que no tienen una computadora, un celular o que no tienen wifi en sus casas, los querían llevar a los colegios en vez de brindarle, digamos, el aparato para que se puedan conectar, ¿no? Bueno, la nación está haciendo lo posible para que eso suceda, pero uno dice, ¿cuál sería el apuro a esta altura ya del año? No digo perdido, pero digo en el cual que fue muy particular para que justamente los chicos que menos tienen vayan a exponerse ellos, sus padres, el transporte público, para que tengan 3 meses de clases, ¿no? Sí, yo creo que el camino, bueno, y lo han dicho también muchos en la crítica a esta política de la ciudad de Buenos Aires, el camino es solucionar los problemas que precisamente están impidiendo que estos chicos participen de las clases virtuales, Claro. ¿no? Y eso es no solo garantizar en cada familia una computadora, sino también es garantizar que puedan conectarse, bueno, a lo mejor brindarle alguna ayuda a esos hogares, pero me parece que esas son soluciones más permanentes, porque además acá, con o sin pandemia, es evidente que todos nos hemos acostumbrado en estos meses a trabajar mucho a través de internet y de la computación, y eso va a seguir siendo importante. Por supuesto, cuando podamos volver a las reuniones y a las clases presenciales lo vamos a hacer, pero se ha visto que es posible conectarse con públicos más amplios, que es posible garantizar que, por ejemplo, que fuera de las horas de colegio siga habiendo contacto entre los alumnos para elaborar las tareas, para discutir temas, en fin. El peso o la presencia de estos elementos virtuales en la vida social argentina va a ser cada vez más fuerte. Entonces, eso es importante recordar que hace ya muchos años, ya desde los comienzos de los gobiernos kirchneristas, se vio este problema y se planteó el plan, que no recuerdo en este momento cómo se llamaba. Conectar igualdad. Educar
Conectar Igualdad, el de las computadoras. Ah, Conectar Igualdad, claro, Claro. sí, Conectar Igualdad. Sí, bueno, y me parece que en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, no tendría que haber ningún sector que estuviera marginado de esta posibilidad, ¿no? Exacto. Y eso no se arregla llevando a los chicos al colegio, sino mejorando la conectividad general de la ciudad, el acceso, que todos tengan posibilidad de tener una computadora y en última instancia también teniendo políticas para estos bolsones importantes, porque no son pequeños, de atraso que existen en una ciudad como Buenos Aires, que bueno, por el nivel de ingresos que tiene per cápita y los fondos de que dispone el gobierno de la ciudad, no debería presentarse esas situaciones sociales, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Josami, director nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa. Ya por último, vos mencionabas hace un rato el apoyo del FMI al país, a la Argentina, para todos nosotros, para el acuerdo con los bonistas. Pero ahora se viene la reestructuración de la deuda con el FMI mismo, ¿no? Ya lo dijo el ministro Guzmán que no será fácil y que tal vez lleve tiempo. ¿Cómo ves que puede avanzar esto? Y si es cierto, como se viene diciendo, que el FMI no es el mismo de siempre, que pedía ajuste, sino que desde que llegó Kristalina Georgieva es otro FMI. Bueno, ahí yo creo que hay que distinguir las cuestiones. El FMI obviamente nunca ha sido bueno en su influencia sobre la política argentina, porque el FMI defiende, digamos, los intereses de los grandes capitales internacionales, los bancos, el sector financiero en general. Pero también es cierto que en algunas ocasiones no hubo gobiernos argentinos que pudieran discutir con el FMI diciéndoles, bueno, señores, ustedes quieren asegurarse que vamos a pagar las deudas, lo entendemos eso, porque son las deudas de ustedes, pero ustedes no tienen por qué obligarnos, por ejemplo, a bajar las retenciones en el campo, porque eso afecta en última instancia a un sector productivo en la Argentina como es el de los grandes capitales agropecuarios, ¿no? Y a mí me abrió los ojos sobre esto hace ya muchos años, cuando el gobierno de Krieger Bacena, es decir, el ministro de Economía, durante la dictadura de Onganía, que fue un ministro muy reaccionario en cuanto a las políticas salariales, etcétera, de pronto negoció un acuerdo con el fondo y hubo una devaluación y puso las retenciones. El sector agropecuario se pronunció muy fuertemente en contra, pero no pasó nada, ¿no? Porque bueno, la situación era muy distinta. Ellos protestan cuando hay un gobierno popular, cuando no hay un gobierno popular tratan de acomodarse como fuera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que negociar con el fondo defendiendo el interés nacional y no cediendo a veces a las presiones de grandes sectores del capital interno que se consideran como los socios naturales del Fondo Monetario y del gran capital extranjero, y entonces elaboraron esos planes que en realidad no servían para que pagáramos mejor la deuda, sino al contrario, para seguir endeudándolo más y renegociando permanentemente. Y por otro lado, creo que hay una situación diferente en el mundo hoy, y el Fondo Monetario debe haber tomado nota de que los países están cada vez más endeudados en este momento, y no en muchos casos por una irresponsabilidad absoluta y un afán de hacer negocios desmedidos, como fue lo que ocurrió con el gobierno de Mauricio Macri, sino también porque, y fundamentalmente por la situación crítica que planteó la pandemia a la economía de todos los países. Entonces, me parece difícil que el fondo pueda venir con el cuchillo entre los dientes, como en otros tiempos. Pero de cualquier manera, lo importante, y lo dijo Guzmán el otro día, lo importante es que nosotros no aceptaríamos, y lo dijo el presidente también, el viernes creo que fue en un programa de televisión, lo importante es que nosotros no vamos a aceptar otras condiciones. Claro. Entonces me parece que
después de la renegociación de la deuda privada y viendo cómo se está manejando el gobierno frente a las presiones del gran capital interno, donde me parece que se maneja con una mezcla de firmeza y prudencia muy adecuada a esta situación, digamos, yo creo que se puede ser optimista respecto a la discusión con el fondo, pero de cualquier manera no es fácil, porque el endeudamiento argentino es muy grande. Es cierto que el fondo tiene la corresponsabilidad de haberle prestado a un gobierno que solamente podía prestarle como fue, porque Trump dio la orden al representante de los Estados Unidos en el Fondo Monetario para que lo aprobara. Y ya sabemos que esa es la decisión que más pesa, pero en otras circunstancias hubiera sido impensable prestarle esa cantidad fabulosa que se le prestó a un gobierno que ya estaba mostrando su imposibilidad absoluta de pagar lo que ya debía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un proceso largo seguramente, que no va a ser fácil, pero me parece que podemos tener confianza en la decisión política del gobierno, en el ministro de Economía, que se ha revelado como un buen piloto de tormenta en esta situación tan difícil del endeudamiento argentino, y bueno, me parece que con optimismo y con confianza en que en esta negociación, como ocurrió con Néstor Kirchner en su momento, nosotros sabemos que está gobernando gente que piensa en función de los intereses nacionales y que va a defender las condiciones de vida y el salario de la gran mayoría de los argentinos. Entonces, y nos acordaremos cada tanto de quién nos llevó a esta situación de endeudamiento, porque realmente es difícil todo. Pasa el tiempo y todavía resulta para mucha gente difícil entender que hubiera alguien elegido para gobernar a los argentinos que terminó enriqueciendo a sus amigos y dejándole al país una carga tan fabulosa como es esta deuda, tanto la privada como la del Fondo Monetario. Sí, sin dudas el Fondo Monetario tendrá que hacerse cargo también de haber dado tanto dinero para apoyar una campaña electoral que les terminó saliendo mal y bueno, perdiendo las elecciones. Muchas gracias, Eduardo. Hasta cualquier momento seguimos en contacto. Muchísimas gracias de vuelta por este diálogo acá con Laura Naval. No, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.